¿Cómo les va? Aquí estamos en el desvelo. Estamos hoy acompañados por dos amigos, dos conocidos, dos piquenses que seguramente los han visto transitar por las calles de la ciudad y que este próximo 22 de octubre van a vivir esa jornada con una tensión distinta, porque les toca en suerte esto de mirar con expectativa el conteo de votos, porque de ello depende el compromiso que han asumido, ¿no? Que, bueno, se trata de Guillermo Copo. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, bienvenido. Vamos a intentar construir un diálogo que enriquezca, si se quiere, a quien está del otro lado. Y Jorge Gaitán. Bueno, buenas tardes. Gracias por esta invitación. Muy bien. Jorge por Unión por la Patria, Guillermo Copo por Juntos por el Cambio, ¿no? Esas son las dos fuerzas políticas que representan en esta tenida, y los dos candidatos al Parlasur, un ámbito legislativo poco conocido, porque la verdad es que no es o no está por lo menos en el mundo de las noticias con demasiada frecuencia, ¿no? ¿Por qué el Parlasur? ¿Por qué comprometerse a sumarse a ese equipo legislativo? De mi parte, creo fervientemente en el Mercosur. Creo en que es una construcción de un bloque que comenzó por una mirada económica, pero que excede eso, un proceso de integración regional que me parece que lleva justamente al desarrollo de los países, que fue comenzando allá con las primeras ideas por los 80 con el gobierno de Alfonsín y que se consolidó y se formó a principios de los 90 con el gobierno de Carlos Menem, y me parece que es un reflejo en definitiva del progreso que se tiene que ir haciendo en el Mercosur, y como bien vos decís, considero que el Parlamento del Mercosur es una herramienta que tiene mucho más futuro que pasado en realidad, y es a lo que apuesto. Jorge, en tu caso también, pretendés llegar al Parlasur, ¿por qué? No, bueno, creo que lo que plantea Guillermo es una realidad y creo que hay que fortalecerlo mucho más. Coincido en esto de que creo que hay que recién están haciendo, ¿sí? Por eso tampoco hay mucha información al respecto. Creo que recién están haciendo, todavía se está acomodando algunas situaciones que se viven, y la verdad que necesitamos una región, desde ese lugar, tratar de fortalecer la región, ¿no? Tenemos una región en Sudamérica que es muy importante y en la cual nos tenemos que hacer fuerte, porque nos están mirando con muchísimo agrado de muchos países colonizadores. Entonces, bueno, tratar desde ese lugar poder aportar lo que se nos permite, lo que podamos para hacer fuerte este lugar, ¿no? Esta situación. Ambos se muestran por lo menos comprometidos y fervorosos defensores del Mercosur como herramienta, porque también se oyen en la agenda mediática, digamos, voces que el Mercosur lo soslayan o no lo tienen en cuenta, y algunos inclusive aceleran más y dicen que no es precisamente un ámbito propicio para el desarrollo de nuestro país. A ver, yo considero de que hay miradas apresuradas en algunas cuestiones, y en la situación política que se atraviesa en la Argentina de descreimiento, de bronca, también lleva a tener una mirada crítica hacia cualquier institución en definitiva, y sobre todo también con los organismos parlamentarios, que parece que cuando el Parlamento no es un órgano de decisión directa, digamos, parece que en ese sentido se aleja más de la realidad de la gente, y la verdad creo que es totalmente lo contrario. Pero, a ver, considero que Argentina y el Mercosur tienen una mirada hacia el mundo de apertura que es muy importante,
Me parece que la mirada regional es sumamente importante en el sentido de tener un trabajo mancomunado con los países similares al nuestro, por supuesto con realidades distintas, y no solamente mirarlo desde el carácter económico, que creo que es muy importante las relaciones que pueda llevar adelante el Mercosur para con otros bloques económicos del mundo, sino también la mirada social para el interior del Mercosur, que en ese sentido, por ejemplo, en los últimos tiempos se ha avanzado. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día con respecto a la situación de la migración hacia el interior del Mercosur, trabajar las distintas problemáticas que en ese sentido se dan, y me parece que son realidades supranacionales que son necesarias tratar. Indudablemente la migración es uno de los ejes, aunque pareciera que se han detenido esas caravanas humanas huyendo de alguna situación en particular en estos últimos tiempos. Sí, en realidad digo, hay situaciones puntuales muchas veces que llevan, pero por ejemplo la Argentina, un país formado en gran parte por migrantes, digo, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las dos grandes olas migratorias. Hoy en los últimos años hemos vivido una ola migratoria muy importante, no como era en esos momentos de aquella Europa, sino que justamente del bloque regional. Hoy en día vos vas a una ciudad como Buenos Aires, como Rosario, y te encontrás comunidades peruanas, bolivianas, colombianas, venezolanos, digo, encontrás una gran cantidad de personas que vienen justamente a vivir a la Argentina. Jorge, ¿cómo imaginás dentro de tu participación en el Parlasur el tema Malvinas? ¿Cómo manejarlo, cómo impulsarlo, cómo introducirlo en esa agenda? Y el tema Malvinas en realidad uno lo ve en el día a día, y vos dijiste por ahí, hay gente que está yendo un poco más allá, hay gente que se está atreviendo a hablar de Malvinas en nuestro país, y parece que bueno, está permitido decir y hacer lo que se quiere, ¿no? Olvidando realmente lo que pasó y lo que existió en ese momento. El tema de Malvinas creo que hay que llevarlo porque es un punto estratégico para toda la región. No te olvides que de ahí tenemos los recursos que vamos a necesitar para más adelante. Tenemos esa Pampa Azul, ¿sí? Esa Pampa Azul que tiene tantos recursos y que necesitamos, y que Malvinas está enclavado ahí al medio. Entonces, creo que hay que llevarlo, sobre todo hablarlo con algunos países de la región, ¿no? Porque en estos días hay una especie de exposición en Uruguay, y son invitados los kelpers a estar con su stand. Entonces, bueno, y es como que no hay una reacción de decir, che, paren, ¿por qué se está invitando? Lo mismo algunas cuestiones que surgen del lado de Chile. A ver, creo que tenemos que ir a afinar todas esas cosas que se dan, y que creo que es muy importante ponerlo en discusión, ¿sí? Creo que sería la primera vez que va a haber un veterano de guerra dentro del Parlasur, y creo que es muy importante, no solo por el tema Malvinas, sino también porque lo plantea Guillermo, ¿no? Las cuestiones que hacen a todo el funcionamiento de nuestra región, las migraciones. Por ahí decíamos, ya se pararon, pero bueno, por ahí Chile está teniendo un gran problema con el norte. Sí, tiene una gran migración de peruanos que está entrando, y bueno, o sea, no es solamente la cuestión argentina, hay una región que nos necesita unidos sobre todo, ¿sí? Unidos y trabajando por un bien y por un futuro mucho mejor. Entonces, pero tenemos que estar de acuerdo y trabajar en ciertas políticas, y de ahí no movernos, me parece fundamental. Muy bien, estamos dialogando con Guillermo Copo, con Jorge Gaitán, con estos dos candidatos al Parlasur, uno por Unión por la Patria, el otro por Juntos por el Cambio, en torno a cómo se imaginan el desempeño, el trabajo en ese Parlamento. ¿Qué conocimiento tienen, Guille, de cómo está funcionando hoy, cuáles son los trabajos que demanda, el tiempo que demanda? Mirá, la verdad es que todo fue tan vertiginoso que los detalles
de ese sentido los tomaremos después cuando haya que asumir las responsabilidades. Yo lo que sé es que su funcionamiento se da en Montevideo, que se está sesionando una vez por mes, de que en la pandemia no se dejó de sesionar y que sesionaba a través de Zoom y demás, y que por supuesto que lo que hablábamos recién, hay distintos tipos de comisiones, como cualquier órgano legislativo, digamos, que uno ha integrado, sabe que hay distintos tipos de comisiones para tratar distintas temáticas y tipos de proyectos, y ese es medianamente el funcionamiento que está llevando adelante hoy en día el Parlasur. Muy bien. Mientras afirmabas esto, pensaba en cómo casi digo encarajinado, pero cómo se ha enturbiado el debate con la introducción de temas que son, lo referías, los políticos, lo legislativo, los ámbitos institucionales como problema, como usina de inconvenientes y no de soluciones. Bueno, yo creo que la política y los que hacemos política tenemos que tener una mirada crítica en ese sentido de qué es lo que le está sucediendo a la sociedad para que piense, o gran parte de la sociedad, para que piense de esa manera, y tiene que ver con la crisis en definitiva que estamos atravesando, que una crisis económica lleva a que la gente pida soluciones, y cuando la política justamente no da las soluciones, y vos vas al supermercado y te encontrás que las cosas están cada vez más caras, y te encontrás con el robo, y te encontrás con esos hechos de inseguridad, llevan a que justamente el ciudadano de a pie, el ciudadano común, golpee la puerta del político y le diga: che, tráeme soluciones a este problema que tenemos cotidianamente. No me importa si de un órgano legislativo, si de un órgano ejecutivo, pero traigan soluciones al fin. Y me parece que eso es en parte de lo que está sucediendo, que hace a la crisis política de representatividad que vivimos en la Argentina en distintos momentos. Vos recordarás en el 2001, digo, yo era chico, estaba en la universidad en ese momento, pero digo, hubo una crisis de representatividad, y creo que hoy estamos viviendo una situación similar, por supuesto con actores distintos, con un mundo distinto, pero estamos viviendo en sí una crisis de representatividad similar a las características de ese momento. Similar al 2001, sí, similar no es igual. No, por supuesto. Está bien. Jorge, por tu contacto con la gente, por ese encuentro que sabés mantener con vecinos y eso, ¿encontrás esa demanda, encontrás esa petición, si se quiere, a que, soluciones ya, soluciones rápidas? Sí, nosotros somos conscientes de que hay una situación muy compleja que hace años venimos arrastrando, y la gente sí, es cierto, pide soluciones ya. Se siente muchas veces engañada cuando vos charlás y te dice hasta cuándo, pero también hay una cuestión de falta de humildad, de transparencia de los políticos que ocupan cargos, porque muchas veces yo voy a todos lados, charlo con todo el mundo y vos decís: che, no aparecieron más por acá, nadie vino a verme. Entonces la gente creo que somos un poco culpables todos los que estuvimos o estamos en política, de que hoy se viva esta situación. Y sumarle a todo esto también que hay una realidad. Nuestro país, si uno lo ve democráticamente, es muy joven, tiene que todavía ir puliendo un montón de cuestiones, ¿no? En principio que los políticos dejen de ser la élite, ¿no? de los países, eso me parece que es fundamental. Y después hemos tenido muchos problemas con los golpes militares, ¿sí? Que también son, la verdad que son cívicos militares, ¿no? Porque iban a golpear las puertas para que tomaran el poder. Entonces, todas esas cuestiones que se juegan hacen que hoy estemos en este momento donde la gente ya descree, y entonces va y dice: bueno, me da lo mismo no te tiene que dar lo mismo, ¿no? Pero para eso hay que trabajar, para eso hay que incorporar gente joven, con otro pensamiento, y dejar de pensar que si estoy en política me salvo, ¿sí? Dejar de pensar que estar agarrando cualquier puesto con tal
de vivir un poco mejor. Entonces, creo que a eso hay que apuntar, a ser políticos que realmente amen a la patria y a su pueblo, a lo que hacen. Entonces creo que ahí vamos a estar un poco mejor. Y es cierto, ¿no? El hecho de que la gente hoy no esté bien es lógico. Pero bueno, venimos de años complicados y te voy a repetir, creo que estamos en una democracia demasiado joven todavía como para ir puliendo cosas, y creo que, bueno, los que estamos más abajo tenemos que empezar a pulir. A remar, como se dice. Establecemos una breve pausa. Recordemos que vamos a celebrar 2023 40 años de continuidad democrática, ¿no? Es un antecedente único, excepcional, y en ese contexto es que estamos transitando. Establecemos una breve pausa, ya regresamos en No se rinde nadie. Continuamos en No se rinde nadie, aquí desde el desvelo, acompañados por Jorge Gaitán y Guillermo Copo, candidatos al Parlasur. Despuntando el vicio en los cortes, estábamos hablando de generalidades, del funcionamiento en sí de este Parlamento que, un poco lo decías, Guille, está demasiado alejado quizás de la base de la gente, de la localidad, como para pensarlo como algo próximo. A veces el legislador nacional tiene ese problema. Es casi lógico que quien está inclusive con una base o con un establecimiento fuera de la Argentina también suene como lejano, como inalcanzable. Sí, me parece que tiene que ver con que es cuanto más amplio es el espectro que ocupa, en ese sentido más se aleja de la cotidianidad en ese aspecto. Digo, siempre el concejal va a estar más arraigado al problema cotidiano de su tierra, mientras que, bien lo decías vos, un legislador nacional tiene otra incumbencia claro. Y en este caso viene a ser similar, digamos, la cuestión de lo que es el Parlamento del Mercosur, también tomando esta cuestión de que es una institución en formación, y por eso yo decía al principio que me parece que tiene más futuro que pasado, en definitiva. Creo que esta es la segunda vez que en Argentina se eligen parlamentarios, donde el vecino en el cuarto oscuro, cuando vaya el domingo 22, va a encontrar al candidato a presidente y va a encontrar dos boletas, dos cuerpos de la boleta con lo que son los parlamentarios. Una es distrito único de la Argentina, que esa boleta va a estar en todo el país, y por el otro lado va a encontrar la cara del señor o mi cara, que es la del distrito La Pampa. Es decir, que cada provincia va a elegir un parlamentario que lo represente. Es una boleta de 4 cuerpos. Es una boleta de 4 cuerpos donde está presidente, parlamentarios del Mercosur Distrito Federal, diputado nacional y parlamentarios del Mercosur Distrito La Pampa. Muy bien, ese es el voto tal como se lo va a encontrar en el cuarto oscuro. Sí. Voy a hacer una aclaración para despuntar el vicio como politólogo, nada más. Digo, también te vas a encontrar boletas de 2 cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, La Libertad Avanza. El ejemplo más común es el de La Libertad Avanza de Milei, donde no tienen representantes. Porque no inscribieron a nivel provincial sus candidaturas. Sus candidaturas, entonces no van a tener ni candidatos a diputados nacionales ni candidatos a parlamentarios del Mercosur, y la persona que quiera votar en ese sentido, esos 2 cuerpos, puede elegir de otra boleta, digamos, el famoso corte de boleta, en definitiva. Puede completar su voto con... Exacto, porque, digamos, en el mes de agosto sucedió que gran parte de las personas que votaron a La Libertad Avanza nos encontrábamos en los cuartos oscuros, que después los otros 2 cuerpos de carácter provincial no estaban, entonces era voto en blanco. Por eso también es que sucedió en el mes de agosto mucho voto en blanco para los diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur Distrito de La Pampa. Porque muy poca gente compuso su boleta con los 4 cuerpos. Los 4 cuerpos, exactamente. ¿No? Y la gente es ágil para votar, o sea, sí. Muchas veces no se detiene tanto a
a cortar y demás. Sí, muy pocas veces se ha dado cortes en las boletas porque la gente vaya decidida con lo que piensa votar y bueno... El cuarto oscuro quema. Para mí quema el cuarto oscuro. Quiero salir rápido. Sí, sí, es una cuestión. Y creo que sí, que la gente en su gran mayoría prioriza, digamos, uno de los cuerpos y en base a eso también elige. Pero también la mirada esa reduccionista que tenían habitualmente desde los medios porteños hacia el interior, como que éramos feudo o que éramos a veces bestias de arribo, digamos, que se los podía llevar como hordas a votar y todo eso, me parece que lentamente se va dejando atrás eso como mirada. La realidad va golpeando, digamos, con otra contundencia en ese aspecto. Bueno, yo creo, Jorge decía de lo que le falta a la democracia. Yo creo que a la democracia le falta, por supuesto, pero también ha ido madurando en el tiempo y creo que esas prácticas de carácter clientelar y de arreo y de toda esa cuestión también se van rompiendo, me parece, y que la gente no es tonta, la gente sabe de que en definitiva entra el cuarto oscuro y no hay voto marcado, no hay voto de nada que te lleve a decir no recibir lo que supuestamente vas a recibir. Digo, en ese sentido me parece que la gente ha madurado electoralmente y democráticamente como para ir al cuarto oscuro y votar lo que tenga ganas de votar. Aunque sea Milei lo que se vota. Digo, estamos en democracia. Yo no lo votaría, pero a ver, la sociedad por algo está eligiendo también. Fue una elección donde fue una elección de cuartos, ¿sí? Donde vos tenías, Cristina Kirchner lo anticipó a esto y decía de tercio. Yo digo, bueno, es de cuartos. Porque en realidad vos tenés un tercio que votó a Massa, un tercio que votó a Juntos por el Cambio, un tercio que votó a Milei y un tercio que no fue a votar. Yo creo que el gran actor en la elección ahora de octubre son esos 11 millones de argentinos que no fueron a votar por distintos motivos, porque vos te cruzabas, a ver, uno milita y charla con la gente y anda por distintos lugares y te cruzabas mucho que te decían, no, yo ahora no voy a ir a votar si es al pedo, si total no se elige nada, lo elegimos después en octubre, que qué sé yo, bueno, Hay gente que se quedó por esa razón sin ir. Yo creo que, mirá, el caso de las últimas elecciones presidenciales mostraron eso, de que de las PASO a las generales hubo un aumento importante de la cantidad de votantes y considero que va a suceder esto mismo ahora en octubre. Creo que va a haber más caudal de votantes porque además es la herramienta que tenemos. Digo, a ver, es una democracia con todos sus defectos, pero te da la oportunidad de decir, ir y manifestarte a través de tu voto. No nos quedemos mirando la tele, a este programa mirémoslo, pero digo, no nos quedemos con la crítica del sillón y de la tele o de las redes sociales, cuando en realidad, si la estamos pasando mal, demostremos en realidad en las urnas qué es lo que pensamos. Y Jorge, ¿cómo te imaginás ese 22 de octubre? ¿Qué te parece que puede suceder? No, creo que la gente que no fue a votar es como ustedes plantean, ¿no? Esa cuestión de, bueno, en la definitoria votamos y creo que también hay que apelar un poco a la memoria, ¿no? De por qué estamos así. ¿Sí? No es simplemente de reducir a 4 años, de decir, estamos mal por estos 4 años, sino también tenemos que tener una mirada un poquitito más hacia atrás, donde sucedieron cosas realmente lamentables, ¿sí? Y que nunca pudimos entender, sobre todo cuando vos hablas de estas cuestiones del Capital Federal, ¿no? Donde allá se cocina todo y nosotros nos enteramos casi absolutamente de nada. Simplemente la televisión muchas veces vos planteás quedarse sentado mirando televisión y no sabes qué canal mirar, porque uno habla de bien de este, el otro habla mal. Entonces creo que todo eso hizo a que hoy la gente dijera, bueno, al final vamos a votar y vamos a terminar de definirnos en octubre, no antes. Yo creo que, bueno, han pasado un montón de cosas en estos meses y creo que la gente va a definir si en realidad cuál es el modelo que realmente quiere para vivir. Creo que es fundamental y hay tres modelos. Y se va adquiriendo ese calor electoral, se va subiendo la temperatura proselitista. Todavía no se siente mucho el calor, todavía no se siente. Viste que hay mucha gente que todavía no está involucrada.
hay gente que no está involucrada, está muy quieta todavía, pero bueno, creo que con el correr de los días y de estas cuestiones van a empezar a tomar una decisión y se va a empezar a sentir un poco más esto que se vive cada vez que hay elecciones, ¿no? Que tiene que ser una fiesta, ¿sí? Y que ojalá pudiéramos, esto que hacemos con Guillermo, que se tomara un poco también como ejemplo, decir, che, a ver, ¿por qué no poder sentarnos en una mesa y poder definir de una vez por todas cuál es el camino que tenemos que tomar como país? ¿Sí? Tenemos gente perdón, muy importante en toda la rama política que sabe muchísimo, entonces creo que hay que apuntar a eso, ¿no? A juntarse, a hacer un gran pacto político y de acá no nos movemos porque si no, no podemos salir. Siempre estamos en la misma y aparece un personaje diciendo cualquier cosa y lamentablemente es un peligro, ¿sí? Entonces tenemos que esperar que esta fiesta que viene ahora en octubre, la gente pueda poner al candidato que considere y que tomemos un camino realmente que necesitamos todos los argentinos. Guille, en tu caso sentís que Bullrich y Petri te empujan, digamos, te llevan hacia arriba dentro de lo que es la consideración, es un lastre, ¿cómo lo estás viviendo eso? A ver, yo considero de que es una campaña no que esté fría, es una campaña que está triste. Digo, la sociedad está triste hoy, porque la situación no está bien y eso lleva a que haya... Digo, yo viví en esos momentos del 2001 un enojo social, ¿sí? Y hoy yo veo más que un enojo, veo una tristeza en la sociedad. Y que por supuesto, considero que Patricia Bullrich y Luis Petri son dos personas con la experiencia suficiente, con la capacidad de liderazgo para enfrentar las necesidades de transformación que tiene este país, pero tienen una característica, tienen un equipo atrás que les va a permitir llevar adelante esas transformaciones. Y vos fijate, hay un par de datos que no son menores a la hora de pensar una Argentina para adelante. Estamos los últimos 3 fines de semana, se han vivido elecciones provinciales donde hemos alcanzado desde Juntos por el Cambio el triunfo en distintas provincias como Santa Fe, como Chaco, como Mendoza este último fin de semana, que lleva a que haya un escenario electoral a partir del 10 de diciembre donde el peronismo o el PJ tenga la menor cantidad de gobernadores del 83 a esta parte. Vamos a tener un Congreso de la Nación que por primera vez del 83 a esta parte el Senado no va a estar manejado por el Partido Justicialista. ¿Por qué es importante eso para la gente? Porque esto lo que está demostrando es que cuando Patricia Bullrich asuma la presidencia de la Nación, va a tener la capacidad política y el respaldo político en el Congreso de la Nación, más con los gobernadores, de llevar adelante las transformaciones que son necesarias hacer en la Argentina. Y te voy a dar ejemplos, cuando Alfonsín quería hacer la reforma sindical y que no le faltó un voto en el Senado de la Nación, era una reforma que justamente se vio imposibilitada por no tener la mayoría en el Senado de la Nación. Lo mismo podemos hablar de la reforma previsional, por ejemplo, de Mauricio Macri, que tiraron toneladas de piedra afuera y que hoy los jubilados estarían en mejor situación que justamente de lo que se está. Y que no se pudo justamente por la mayoría parlamentaria. Yo creo que en ese sentido no solamente hay un liderazgo, hay una experiencia suficiente como para llevar adelante las riendas de este país, sino que también hay un equipo y hay gobernabilidad como para aportar para la transformación. Muy bien. Y en tu caso, ¿cómo? Ni hablar de las medidas que está tomando el futuro presidente de la República Argentina, Sergio Massa, donde realmente creo que ha tomado la decisión de poner las cosas en su lugar como corresponde, después de haber soportado una pandemia que fue tremenda para el mundo, de venir con una deuda histórica que se fugó, y la verdad que haber tomado todo este tipo de medidas en los últimos días creo que hacen que
volvamos a tener esperanza, ¿sí? En el pueblo argentino. Y el tema de las provincias es muy particular. Creo que Mendoza siempre fue, desde hace bastante tiempo, está gobernada por los radicales. Chaco fue llamativo, ¿sí? Pero podría ser esperado. Y creo que, bueno, el tema de poder gobernar con un Congreso que no tiene mayoría, se puede llegar a dar, ¿sí? Porque, bueno, siempre hay gente que quiere y piensa en la patria. No se niega porque sí. Y también nosotros habíamos presentado un proyecto en el gobierno de Macri y en ese momento era una reforma jubilatoria para personas que habían estado en Malvinas, que eran conscriptos y que se podían jubilar, todas las que trabajaban en la parte privada, con 3 mínimas, y salió, pero con un DNU el expresidente lo pasó a una mínima. Y también teníamos presentado una ley para el personal de cuadro, para que se pudiera jubilar, que trabajaba en la parte privada, y ese día tampoco el PRO dio quórum. Entonces, ¿a qué voy yo esto? Esta cuestión del juego de que me diste, no te diste, que viniste, que no fuiste, creo que no le hace bien a la política. Sí, volvemos otra vez a ese manejo turbio, y por eso la gente descree todas estas cuestiones, ¿no? Cuando se juega con estas cuestiones, que dicen, no, es el juego de la política. No, no tiene ese juego de la política. Cuando hay algo realmente que es para el pueblo, creo que hay que sentarse a discutir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y después se dirá por qué no se está de acuerdo. ¿Sí? Y en esto creo que toda la política hace lo mismo y es lamentable. ¿Sí? Creo que hay que empezar y terminar con este juego, porque si no, la verdad que cómo lo vamos a creer en la gente después que no descree la política. Sucede en lo local, sucede en nuestra ciudad muchas veces cuando los consejeros no se ponen de acuerdo por alguna situación. Entonces vos decís, pero es un beneficio para el pueblo. Ah, sí, pero a mí no me dieron. Entonces, esas cosas son las que realmente molestan. Y la verdad que hay que pensar más en el pueblo y no pensar tanto quizás en lo particular o en la conveniencia del partido, si damos o no damos. Creo que hay que sentarse a discutir. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, hay que sentarse a discutir. No queda otra. Un poco la construcción de consensos parece ser por lo menos lo que viene, ¿no? Los parlamentos son los órganos más democráticos existentes, y quiero solamente una cosa, decir, en el Consejo Deliberante de General Pico nunca se desaprobó una ordenanza por un toma y daca, porque no es por lo menos la manera en que nos manejamos desde la oposición, sino de que es una mirada cuando mucho distinta de cómo hay que llevar adelante el municipio de General Pico. Yo creo que cuando hablamos del juego de la política hay que ser conscientes de que estamos hablando de los juegos de las mayorías y las minorías, y que por supuesto uno representa intereses distintos y que para lo que uno es trapo, para el otro es bandera. Digo, a ver, me parece que cuando, por ejemplo, vamos a un ejemplo sencillo y concreto, recién Jorge acaba de decir de las medidas que acaba de tomar el presidente de la Nación, que en realidad es el ministro de Economía, que lleva un año y que lleva la inflación que lleva, y le da lo único que ha hecho es darle a la maquinita. Pero además vos fijate una cosa, vos decís, el beneficio para el pueblo de la última ley que sacan aprobado por la Cámara de Diputados. Para el peronismo es un beneficio para el pueblo. Para la oposición, o para parte de la oposición real, digo que es Juntos por el Cambio, nosotros no estuvimos de acuerdo en llevar adelante esa reforma, no porque no estemos de acuerdo con achicar los impuestos. Lo que estamos de acuerdo es que primero hay que achicar el gasto, hay que dejar de meter los ñoqui y la cámpora, hay que dejar de meter hay que lograr el achicamiento del gasto público para después reducir los impuestos, porque si no, lo que tenemos que explicarle a los argentinos es que lo único que estamos logrando es que el mes que viene haya más inflación, el otro mes más inflación, porque lo único que hacemos
hacemos es darle a la maquinita y vamos a lograr una hiperinflación. Que en definitiva, yo entiendo el juego de la política de decir medidas de carácter electoralistas, pero muy alejadas de lo que es encontrar una solución real para la economía de los argentinos. Establecemos una breve pausa. Estamos en No se rinde nadie, desde el desvelo, con Jorge Gaitán y Guillermo Copo. Ya volvemos. Aquí estamos en No se rinde nadie, desde el desvelo, dialogando con Jorge Gaitán y con Guillermo Copo, candidatos al Parlasur. Un Parlasur que se ha visto debilitado a veces por los arrestos de algunos de los integrantes del Mercosur a entablar vinculaciones comerciales con otros países, ¿no? Fuera del Mercosur. A veces eso ha traído algunas rispideces internas porque tanto es el caso de Chile o de Uruguay, que buscaban tratados de libre comercio con habitualmente Estados Unidos o Canadá o el NAFTA, como se lo denomina, y cuánto eso lesiona a veces la construcción de la red regional, digamos. Sí, a mí me parece que hubo un freno en algún momento en el Mercosur, en realidad por las características políticas de la región y con marcadas presencias, digamos, o por izquierda o por derecha, de presidentes que llevaban justamente de un extremo al otro. ¿Y cómo estableces un paraguas en el funcionamiento como para que quede librado a que agarre su dinámica, tenga su impronta, el mercado común y se mantenga ajeno a esas cuestiones, digamos? Bueno, me parece que lo que pasa que en ese momento tenía que ver más con tener una concentración más propia con el Mercosur o una mirada más del Mercosur con el mundo. En definitiva, yo creo que ahí había dos modelos, digamos, distintos, confrontados, y que también llevaban a esa situación donde, digo, no olvidemos toda esta cuestión de lo que sucedió con Venezuela, digo que esa incorporación de Venezuela, hoy en día suspendida hasta último que yo supiese, digo por la situación democrática, digo también ahí hay una cuestión importante que es no solamente la mirada económica que tenemos, sino la mirada política que se tiene hacia el interior, lo que me parece que en definitiva tendría que primar en el Mercosur es más allá de las diferencias. Nosotros podemos ver algunos países como por ejemplo Uruguay, que tenés distintas miradas políticas. Vos tenés un Sanguinetti con un Pepe Mujica, tiene una mirada política distinta del país, pero sin ningún tipo de dudas que hay en cuestiones en común que saben que son las que le benefician a Uruguay y que no están dispuestos a retroceder ni a mirar para el costado. Yo creo que en ese sentido el Mercosur merece una mirada más amplia y no tan sectorizada desde lo político ideológico. Claro, hoy decía Jorge el tema de los retrocesos por ahí, ¿no? Lamentablemente el debate proselitista metió un montón de temas en estadios o en momentos en que parecían superados o que por lo menos ya no había que discutir más, que estaban saldadas las discusiones. Y sin embargo ahora volvemos sobre el tema, volvemos sobre si Brasil sí o si Brasil no. Me imaginaba eso, que uno de los candidatos diga con Brasil no negocio. Bueno, te imaginas que Brasil es la potencia que tenemos dentro de Sudamérica y sería tremendo que no estuviera dentro del Mercosur, ¿no? Dependemos nosotros, nuestra economía, de Brasil, pero en un gran porcentaje. Entonces, dejar de lado o tener alguna mirada de querer separar a alguien de la región y sobre todo a estos países poderosos sería caer en un error y dar por tierra con todas estas cuestiones. Por eso lo que planteábamos, o planteo desde que iniciamos, es decir, bueno, a ver, hay cosas que tenemos que tener una política de Estado o dentro del Parlasur, decir, bueno, de acá no nos tenemos que mover, no podemos, por más que entre quien entre,
estas cosas hay que seguir potenciándolas, fortaleciéndolas, porque son importantes para la región, ¿sí? Bueno, más allá de la ideología que se tenga, creo que acá hay que sentarse a discutir y a avanzar, no a retroceder. A mí me parece que es impensado en un mundo como el que estamos atravesando hoy, de pensar en cortar lazos comerciales con un Brasil o con un China, donde justamente lo que tenemos que hacer es potenciar eso. Hoy, por ejemplo, China se transformó en una, más allá de la mirada política y de lo que sucede internamente en China, me parece que Argentina tiene ahí un aliado comercial más que importante, porque, la parte de lo que le repercute en La Pampa, por ejemplo, lo que es la venta de soja, la venta de carne, la famosa vaca china, que se vende, me parece que es importantísimo la cuestión con Brasil, pero bueno, también tenemos que ver lo que están sucediendo en otros lugares del mundo y nosotros cómo podemos potenciar lo que es, por ejemplo, la agroindustria pampeana, que considero que ese es uno de los factores fundamentales para el desarrollo de la política provincial y de la economía provincial, que es darle valor agregado a mucha de lo que se produce en la provincia. Nosotros tenemos importantes frigoríficos, tenemos importantes empresas que trabajan con los cereales, pero sin lugar a dudas tenemos que darle un potencial mayor que tiene que ver no solamente con una política exterior, sino también tiene que complementarse propiamente con una política de potenciar justamente, en este caso, por ejemplo, el agro y una mayor producción. Hace pocos días atrás, el frigorífico Pico precisamente obtuvo esa designación de marca país como una herramienta. Uno se lo imagina eso como una herramienta que le potencie la llegada a mercados. Bueno, pero también eso habla de la calidad que tenemos como provincia, ¿sí? Una provincia que la verdad que ha sido muy ordenada y siempre ha apoyado todo este tipo de emprendimientos frigoríficos de General Pico, el de Speluzzi, donde siempre se le está dando la posibilidad de que vayan mejorando su producción. Y esto que le ha tocado a nuestra ciudad creo que es sumamente importante. Como esto, como un montón de cuestiones más que hay que seguir apoyando y que seguir potenciando, ¿sí? Porque creo que el futuro está en eso. Y tanto los representantes del Parlasur como los diputados nacionales provinciales tienen que hacer hincapié en esto y seguir trabajando por la provincia como vienen haciendo, ¿no? Creo que es fundamental. ¿Imaginas que la zona franca puede ser también una herramienta aprovechable? Sin duda. Me parece que la zona franca es un gran acierto que tuvo el doctor Marín en su momento, esa mirada para con la provincia de La Pampa, y creo que en definitiva siempre hay que buscar la potencialidad en ese sentido. Me parece que, es más, no terminamos de tomar dimensión, me parece muchas veces lo que termina de significar tener la zona franca, y creo que sin duda que en este caso, por ejemplo, si miramos para lo que es la política exterior, la zona franca es un factor fundamental y que a Pico lo vería beneficiado, sobre todo en lo que es la producción y la mano de obra que generaría en una ciudad como General Pico. Muy bien. Les agradecemos infinitamente la buena disposición. Esperemos que tengan un buen desempeño electoral este 22 de octubre, que los piquenses puedan premiarlos con su voto, si así lo han elegido. Permítanos que le vamos a agradecer a los amigos de 240 Vinoteca y también a Diego Córdoba, que nos han facilitado unos regalos para que nuestros invitados se vayan con las manos llenas desde el desvelo. Y el corazón contento. Y sí, un poco de eso se trata. Bueno. Gracias. No, gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias, la verdad que siempre un espacio de debate es importante tener en la política. Hay siempre puntos de encuentro y puntos de disenso, pero es parte de la política y me parece que eso siempre es lo que hay que fomentar.
Amigos, nos reencontramos en la próxima semana. Esto fue No se rinde nadie desde el desvelo. Muchas gracias.